ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos quienes nos escuchan y o nos ven en diferentes plataformas, por cierto. Y a propósito de eso, antes de saludar a los panelistas de hoy en Barlovento y dar a conocer el guión del, valga la redundancia, guionista de turno de hoy, o para el programa de hoy, el capítulo de hoy, o de esta ocasión mejor, tenemos que saludar primero a Trole.cl, plataforma multimedia que es un importantísimo aliado estratégico. Segundo, a 2 emisoras online que retransmiten el programa. Radio Voces de Araucaria.cl, con asiento en la región metropolitana, y Radio Nuevos Vientos.cl, con asiento en la región de Valparaíso. Saludados todos aquellos que nos acompañan, apoyan, ayudan a difundir. Saludo a los panelistas, naturalmente. A ver, me voy a ir hoy día por orden alfabético, ¿ah? Augusto René Arteche Prince. Augusto Arteche. Astudillo está antes. RS, no, pues RS Arteche, Arteche AS, no, Arteche AR. Astudillo tiene razón, RS primero. No, sí, tiene inteligencia razón. Matemática superior la tiene usted, señor ingeniero, pero lingüística tengo yo. La alfabética me falla. Pero el alfabético iba por nombre. Por apellido. No, por apellido. Ah, por apellido. Ya. Régimen militar. Fernando Astudillo, bienvenido, Fernando. Gracias, Helmut. Y Mauricio Velázquez, que obviamente es el último, porque es B corta, solo por eso. Y termina en Z. Velázquez, nada más que por eso. Gracias, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Parafraseando el chiste, porque después de todo es tiempo web, convengamos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy día tenemos dos temas candentes, ciertamente. Uno es preocupante, pero preocupante en un sentido amplio. Y por lo demás, justo tenemos a un abogado distinguido, un jurista distinguido que nos puede orientar a nosotros y al público, porque nosotros estamos por la causa de apoyar a la constituyente. Sin embargo, preocuparse por la gente que uno quiere implica decirle lo bueno y lo malo que está haciendo, o preocuparse por lo que no está saliendo bien. Entonces, ojo, no vayamos a definir el amor como, no sé, como la fe que le tiene el hincha del Wanderers o de la U a sus equipos. Esos son fes ciegas. No. Sí que es fe. Nosotros somos gente que, claro, cree y está convencida de que la crítica, en el amplio sentido de la palabra, es importante. Por lo mismo, nos preocupan cosas acerca de la constituyente y ese es el primer tema. Después vamos a ir parte por parte desglosando cada uno de los dos temas de esta jornada, de este capítulo. Entonces, el primer tema es la marcha del trabajo de la Comisión Constituyente. Verdades, mentiras, impacto en la ciudadanía, etcétera. Pero a la hora de desglosar, tenemos que irnos con unas cuantas preguntas al aire, por decirlo así, ya que estamos en un medio de comunicación y en un formato comunicacional. ¿Qué se puede esperar del bajo porcentaje de aprobación de artículos mostrados en las últimas semanas? ¿Qué podemos esperar nosotros, la ciudadanía? A eso me refiero. ¿Qué tan radicales son las normas emanadas de las comisiones y que se supone que estarían en conflicto, qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto, que producirían tensión, serían como un elástico, por decirlo así? Cuando uno estira el elástico no es nada, cuando lo suelta ahí viene el golpe fuerte. Vamos a ver hasta dónde. ¿Cómo marcha la política comunicacional de la Convención Constituyente, perdón? Es una pregunta que yo me la he hecho siempre.
y con mucho respeto y en la mejor onda de apoyar, pero es una pregunta, yo creo, transversal en el tiempo. ¿Qué tan complejas son las normas más votadas hasta ahora? De nuevo el factor tensión. Y hay que, conocer y reconocer, sobre todo conocer, saber. Y para eso se está planteando este tema, ¿no? De acuerdo a la marcha del proceso, ¿qué tan convocante llegaría a ser, obviamente la última pregunta de las 5, qué tan convocante llegaría a ser el borrador que emanaría del proceso? Son preocupaciones que están en la ciudadanía, por lo menos en aquella que está preocupada, en el buen sentido, o mejor aún, ocupada con la marcha de la Constituyente. Ahí quedan lanzadas las 5 cartas del tema número 1. Escojan mis reyes, escojan. Como no hay reinas, si hubiera reina, resultaría el viejo chiste. Escoja mi reina, escoja. Por favor. Yo creo que la constituyente, y nosotros lo conversamos en otras oportunidades, iba a ser un tema difícil. Uh-huh. Difícil porque lo que yo percibo, primero, así como en la ciudadanía general, más que nada no saber lo que está pasando, ¿ya? Tampoco mayor preocupación. Yo creo que han habido otros temas que se han robado por un lado ¿cómo se llama? Las noticias, la misma integración del gobierno. Entonces la constituyente ha estado trabajando. Yo creo que los tipos efectivamente han estado trabajando. Lo que sí, y eso se sabía, iba a haber una fuerte ataques, digamos, desde el sector más conservador, que para qué nos vamos a engañar. Uh-huh. No quieren cambios. Es decir, hay gente que está en la constituyente y votó rechazo. Por ende, obviamente que de alguna manera, si lo quisiéramos llevar a este tema, al tema de, ¿no es cierto?, en la jerga de la guerra, en el fondo tú tienes enemigos adentro, ¿ya? Y esas personas se dedican a estar constantemente entregando información falsa. Muchas veces incluso los mismos constituyentes tienen que salir a aclarar, porque los tipos intencionalmente mienten, descaradamente, bueno, eso ya no es nuevo, ¿ya?, de una cosa que está en proceso, está en la etapa 2 de 10, entonces, pero ya la hacen cierta. Entonces comienzan continuamente con esta desinformación, ¿ya? Efectivamente hay temas que requieren discusión, son propuestas, las propuestas se caen, se modifican, se alteran, porque están en proceso, aún no todo está zanjado, ¿ya? Entonces, claro, en esa situación, digamos, para la gente que está medianamente informada, porque yo no me considero una persona enteramente informada, porque además habría que estar permanentemente conectado a ver qué es lo que están haciendo. Estar incluso viendo vía, imagino, la internet, las sesiones, las conversaciones, leer la información que publican, y eso, a mi juicio, como ser humano, ¿no es cierto?, normal, como somos nosotros, no te da el tiempo. Entonces, claro, la base de información que uno tiene es lo que va apareciendo en los medios de comunicación que sabemos que están en contra de la constituyente. No hay que ser muy, muy pillo para darse cuenta de eso, ¿ya? Y y la difusión que hacen los medios de todos estos personajes que van apareciendo, el grupo de los amarillos, que no es nada más que el grupo de la concertación que no cumplió los compromisos, que salió con la derecha y que son, a mi juicio, responsables en parte del problema que llevó al estallido social. Pero claro, ellos visualizan que con potenciales cambios que se están conversando y que se están tratando de llevar a cabo, les significa perder mucho poder, ya no tienen tanta cámara, entonces necesitan ir creando, y aparecen los señores Banques, ¿no es cierto?, con una última carta patética que le manda, según era el presidente, y al final, más allá de toda la retórica que se da, lo único que quiere decir es que no quiere que, ¿no es cierto?, que avance el concepto plurinacional, digamos, con los pueblos originarios, digamos, ¿ya?
Y si tú le sacáis, no sé, por toda la paja que le pone ¿cómo se llama? Al texto, al final eso es lo que quiere decir. ¿Te fijas? Entonces, y se suma la Mariana es decir, puros personajes que tú dices, bueno, ¿no se han dado cuenta de que la gente ya tiene una visión negativa de ellos? ¿Ya? Y que yo creo que al final le hacen más daño a su posición que otro. Y la derecha que va mutando, va mutando el personaje de moda que se dedica a desprestigiar a la Constitución. Sin perjuicio de eso, a mí no me cabe la menor duda. Estamos en proceso. Seguramente también han habido errores, también han habido fallas, a lo mejor han habido intentos de algunos de colocar ciertos temas con una cierta intención y no le ha resultado y de repente se arman alianzas y se bajan algunos temas y esos temas tienen que volver a discutirse, pero está en el proceso, se está armando el tema. Entonces de ahí a empezar hoy día a sacar conclusiones definitivas, a mí por lo menos no me siento. Así que yo me voy a quedar para cerrar ¿no es cierto?, con esto que le decía el Quijote a Sancho, ¿cierto? Que si los perros ladran, Sancho, es porque estamos cabalgando. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, en el proceso seguramente hay mucha gente, los grandes empresarios, la élite de este país, ve que van a perder grados de poder, digamos. ¿Ya? Ahora, bueno, hay que esperar. Yo todavía mantengo la fe, mantengo la confianza y la convicción de que esto es algo que nos va a llevar a algún resultado. Pero primero veamos resultados. ¿Cómo estoy criticando el resultado si no lo he visto? Estamos viendo luces, pero yo creo que estamos lejos todavía de ver el resultado completo, digamos. Esa es mi opinión. Dejad que los perros ladren, Sancho. Es señal de que avanzamos. Exactamente. Esa es la frase literal. Oye, pero más allá de eso, lo que hay es preocupación. Lo que se manifiesta por parte del guionista de turno es preocupación. Como quien dice, me preocupo porque mi hijo, que lo quiero tanto, está creciendo con alguna tensión. Llámale tú así. Lo que pasa, Helmut, es que siguiendo el concepto que tú planteas de preocupación, yo lo entiendo bien, intento entender lo que tú planteas como preocupación. Bueno, la misma preocupación estaba cuando se supone que Kass le ganaba a Boris. Era para preocuparse. ¿Te fijas? Y la misma preocupación cada vez que, ¿no es cierto?, la derecha nos mete en la cabeza de que las cosas van mal, porque ellos tienen la capacidad, tienen el megáfono, y están permanentemente transmitiéndote cosas que no son verdad. Entonces, bueno, la CADEM trata de meter permanentemente encuestas en donde el rechazo de salir al plebiscito ya gana. Sí, correcto. Ahora están inventando una tercera vía, que la tercera vía es un engendro que en el fondo lo que quieren es, ¿sabes qué? Parece que lo que la Bachelet quería hacer, que ya hace rato que se han dado cuenta que si hubiesen hecho caso a la Bachelet, hubiesen aplanado mucho más las cosas y hubiesen sido cambios muy menores con respecto a los que posiblemente pueden venir ahora. Entonces ahora se están rearmando. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le vendemos la pomada a la ciudadanía de que hagamos la tercera vía? Ahora por ahí de repente leí un artículo que alguien decía es que si el apruebo gana con un 55%, no, entonces eso no es un apruebo tajante, digamos. Entonces hay que hacer algo distinto. Entonces, están permanentemente inventando cosas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que eso me preocupa, pero, como dicen, deja de preocuparte y ocúpate. Lo que tiene que hacer uno es informarse, tiene que tratar de conversar con la gente en la medida que tiene las oportunidades, y, ojo, el tema todavía no está terminado. A propósito de eso mismo, una pregunta que faltó plantear, creo yo, por parte del guionista es: ¿será visualizable como algo necesario y a la vez factible un plazo extra? Se hablaba de 3 meses más, por ejemplo. Y eso lo dejo planteado para los panelistas que intervengan a partir de ahora, por supuesto. Yo tengo mi opinión, pero... ¿Quién toma el fierro candente? He escuchado a los demás, digamos. Tengo mi opinión con respecto a esa pregunta. Ya. Fernando, ¿querías hablar tú primero antes que yo? Para que nos oriente un poco en lo técnico jurídico. Mi queridísimo No. Mauricio. Ya, perfecto. Oye, yo soy un
una persona muy fiel a la Convención Constitucional. Para mí están haciendo un proceso histórico y merecen todo mi respeto, mi apoyo, mi solidaridad y de alguna manera mi credibilidad. Sin perjuicio de eso, yo creo que igual no es tan ajeno a que nos va a cambiar la pega, digamos, por distintos factores, pero eso se puede mejorar. Yo creo que lo que ha pasado hasta ahora hay problemas quizás de forma y no de fondo. Creo que hay problemas de redacción, ¿no es cierto?, que pueden ser, que a veces son vitales, digamos, en el tema de la escritura de un texto, ¿ya? Estaba viendo acá un texto que decía que el texto decía prohibido fumar gas venenoso. Entonces, bueno, ¿era prohibido fumar o era prohibido fumar gas venenoso? Entonces, si no era gas venenoso, yo podía fumar. Pero si hay un problema de coma, el sentido de la oración puede cambiar completo. Y así hay miles de ejemplos, digamos, donde y en ese caso tendría que ser punto, ¿eh? Sí, bueno, fumar, claro. Punto. Gas venenoso, claro. Entonces, claro. Eso que tú leíste quedó en el definitivo, borrador definitivo. No, está en un letrero en una carretera. Bueno, ¿y cuántas veces uno escribe una cosa y cometes errores y te falla y lo vuelves y lo escribes nuevamente es parte del proceso? Pero si yo no he dicho lo contrario, estoy... Sí, una metáfora de Mauricio nomás. Sí, no, y además que estoy diciendo que eso está ocurriendo, pero que es perfectible, son sinónimos parece, y se puede ir mejorando y no se puede criticar de forma inmediata. Lo que sí tiene que haber una autocrítica y decirlo, en realidad, si tiramos 103 articulados y nos rechazaron 95, por más del 95%, digamos, de la gente, porque no se entendía o porque estaba mal redactado, hay que hacer, digamos, de alguna manera una autocrítica de decir, bueno, a ver, que el espíritu de la ley lo conozco yo, que soy el creador, pero tengo que hacer desde el punto de vista de la redacción, ¿no es cierto?, que el que la lea de alguna manera conozca mi espíritu. Y mucho más en Chile, porque en Chile nadie cumple las leyes, nadie. O sea, es que no las cumple nadie. O sea, ni siquiera cumplen la Constitución hoy día vigente. Y nadie se atreve de alguna manera a hacer un llamado de atención por ese tipo de cosas. Los abogados son mandados a hacer, no todos, hay excepciones, son mandados a hacer para de alguna manera darle la interpretación a la ley que se necesita de acuerdo a su cliente. Entonces, la Constitución tiene que quedar tan claro que ojalá no existiera el Tribunal Constitucional, que no tuviera que venir un tribunal superior a decir que en realidad esta ley es inconstitucional o es constitucional, porque la redacción de la ley está súper clara. Entonces, hoy día yo creo que la Convención Constitucional tiene que fijarse y estar preocupado de esos temas, ¿ya? Y las cosas van a salir adelante. La Constitución de 1980 la hicieron durante 8 años. Y le hicieron 9 o 10 personas. Y además, todos pensaban igual. O sea, y se demoraron 8 años. Y creo que es una buena constitución. Ojo, por favor, es una buena constitución de acuerdo para lo que a los intereses que servía. De tal forma que a Chile le costó 40 años poder cambiar, le está costando algo mucho más también para poder cambiar el modelo, porque para que todo esté dentro de la Constitución. O sea, fue una Constitución muy bien escrita que cumplía para los intereses que se fijaron. Obviamente yo no estoy de acuerdo con esos intereses, con esos objetivos, pero desde ese punto de vista fue muy bien escrita, porque no se pudo echar abajo, salvo transacciones, ¿no es cierto?, que se hicieron en el gobierno de la Concertación. Creo que son como 5 o 6, creo que el 93, el 96, el 2001 y el 2006, creo que son 4, que se hicieron grandes cambios en la Constitución que no fueron suficientes y que fueron producto de una transacción política de esos años. Por ejemplo, la salida de los senadores designados, ¿no es cierto?, o la salida de los senadores vitalicios. O sea, ok, votamos la salida de los senadores vitalicios, pero yo te doy este otro punto y así se transó, digamos, ¿ya?
Entonces, yo creo que cualquier cosa va a ser mejor que esa constitución que se creó, que fue metida a Chile bajo un fraude, no habían registros electorales, bueno, un montón de cosas, todos sabemos esa historia. Entonces hay que darle mucho apoyo a esta convención, pero no por eso ellos tienen que esmerarse en hacer mejor su trabajo desde el punto de vista de la redacción, de buscar los acuerdos. Y con lo que preguntaba Helmut, yo creo que se necesitan más tiempo. Yo creo que se necesita al menos unos 6 u 8 meses más de ir trabajando, ir perfeccionando para que tenga una alta aprobación. Ojalá llegáramos al 70, al 75, casi el 80% de aprobación. Se está hablando de una tercera alternativa en el plebiscito, de lo podríamos hablar en otra ocasión, ¿no es cierto? El rechazo, apruebo u otra constitución. Porque si nosotros rechazamos, volvemos a la 80. Entonces ya se está hablando como una tercera alternativa dentro de la consulta ciudadana. No me gusta la de Pinochet, perfecto, pero tampoco me gusta la que está. Entonces vamos a una tercera constitución. Ya algunos parlamentarios ya están hablando de esa posibilidad, que obviamente que tiene que emanar de una reforma constitucional que lo tiene que aprobar este Parlamento. Entonces, yo creo que la Constitución está bien, creo que está bien, va bien encaminada. Hay que ayudarles y tienen que perfeccionarse ellos, ya en todas estas dinámicas que ellos tienen. Y tiempo, de todas maneras, yo creo que se necesita un tiempo extra. Eso, Fernando, Fernandinho. ilumínanos desde un punto de vista técnico Mira, jurídico, yo quisiera por favor, hacer algunas- a nosotros y a los que escuchan. Yo quisiera hacer algunas primeras precisiones respecto de los tiempos. El 4 de julio del 2021 se constituye la Convención Constitucional. Por lo tanto, los 9 meses se cumplen ahora. Y hay una posibilidad de una prórroga de 3 meses más que se cumplirían, por tanto, el 4 de julio del 2022. Todo está planteado en términos de que esa prórroga ya va, digamos, porque toda la hipótesis es que el plebiscito de salida se produce 60 días después, aproximadamente, es decir, en las primeras semanas de septiembre. Ese es el panorama que hoy día tenemos y es el compromiso que están los convencionales intentando cumplir hasta ahora. A mí me parece que es ineludible referirse al tema de esta tercera opción, porque la derecha ha querido instalar esto de una tercera opción. Es la derecha quien ha instalado esto. Entonces eso ya es una primera luz de alerta, digamos. Uno de los principios fundamentales del derecho tiene que ver con la certeza jurídica. Y aquí estamos ante un claro hecho de incerteza jurídica. Es decir, ellos quieren instalar un instrumento no para generar seguridad jurídica, sino incerteza jurídica. Nos guste o no, la ley 21.200 que modificó la Constitución del 80 respecto del plebiscito de salida es súper clara. Está clarito para todos. Tú apruebas o rechazas. Y está también clarito para todos qué pasa en la hipótesis de aprobar y qué pasa en la hipótesis de rechazar. La hipótesis de rechazar implica, naturalmente, la continuidad de la Constitución del 80. ¿Hay certeza jurídica? Claro que la hay, aunque no nos guste, digamos, pero cada persona tiene clarito qué va a pasar. Esta de la tercera opción genera incerteza jurídica, porque ¿qué significa? ¿Qué va a decir esa tercera opción? ¿O qué diría esa tercera opción? Para que exista se requiere una modificación constitucional. Yo confío en que esa modificación constitucional no se haga, porque va a generar este proceso que ya señalé y he repetido sobre un principio básico del derecho, la certeza jurídica. Pero hay otro hecho que es fundamental. Hoy día hay constituciones que son pétreas. Hay constituciones que no se pueden mover de ninguna manera. Esas constituciones pétreas son aquellas que tienen tan altos quórum que hacen imposible cualquier modificación objetiva. Nosotros tenemos la certeza
esperemos que no nos equivoquemos, de que esta no va a ser una constitución pétrea, que va a ser una constitución que va a permitir que existan los quórum adecuados para modificarla si las condiciones sociales, la historia, las coyunturas políticas que van aconteciendo lo hicieran necesario. Pero no se olviden lo que siempre me gusta contarles de la Constitución alemana. La Constitución alemana ha tenido muy pocas modificaciones, se impone a los alemanes en un país ocupado, la imponen los aliados y esa Constitución se ha mantenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque la clave de las constituciones está en la forma como los jueces fundamentalmente las interpretan. Entonces, la tarea del Poder Judicial es una tarea muy, muy relevante y en el caso específico, dependiendo de lo que suceda con el Tribunal Constitucional, es una tarea muy, muy relevante. ¿Qué es lo que sucede? Las normas pueden ser claras, pero el tema está cuando esa norma se ve enfrentada al caso concreto. Y allí es donde surge la pregunta si una norma determinada en un caso concreto específico es o no es una norma constitucional. Entonces, y la constitucionalidad de las normas, por tanto, se revisa después de su dictación, no antes de su dictación como sucede hoy día en Chile. Hoy día de alguna manera están los dos procesos. Una norma va al Tribunal Constitucional para que la declare constitucional y también tú puedes ir al Tribunal Constitucional para decir, mire, esta norma es inconstitucional en este caso concreto, aplíquela a esta situación de hecho concreto. Entonces nuevamente hay una gran importancia del trabajo de los jueces en la interpretación de las normas. Una norma puede ser extraordinariamente maravillosa en términos de lo que contiene, pero nunca se aplica, ¿ya? Y nunca se respeta. Y puesta en situación ante un tribunal, el tribunal falla usualmente no respetando. Eso es parte de la historia de América Latina, digamos, en que suceda algo de esas características. Los tribunales de Chile, perfectamente, los tribunales chilenos, perfectamente podrían haber, con las mismas normas de la Constitución del 80, haber resguardado los derechos humanos y no lo hicieron, por la forma como interpretaban la norma. Entonces se presentaba un recurso de amparo y el Poder Judicial había llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior, que es quien mandaba a detener a las personas, a matarlas o a torturarlas, y le preguntaba al Poder Judicial, ¿ustedes tienen detenido a Fernando Astudillo Becerra? Respuesta en oficio del Ministerio del Interior, no lo tenemos detenido, no ha lugar el recurso de amparo. Entonces es casi una burla al respeto efectivamente de los derechos humanos. Sí, pero Fernando, déjame hacer una pequeña acotación y una pregunta. Yo creo que el Poder Judicial, más que malinterpretar, yo creo que no actuó por miedo, ¿ya? Y yo creo que más que no saber interpretarle o darle otra interpretación, yo creo que eso fue un subterfugio interpretativo, más que de alguna manera la razón real. Y la razón real para mí era el miedo que tenían los jueces, que si fallaban en contra de los militares, el juez iba a estar muerto, iba a desaparecer. Lo tenía súper claro. No podía decir, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer esto porque tengo miedo. Tenía que inventarse algo, ¿ya? Yo creo que no actuaron por miedo, yo creo que actuaron por colusión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Augusto. Los jueces no actuaron por miedo. Los jueces actuaron por convicción para mantener un sistema. Ellos veían un sistema. Yo creo que algunos actuaron por miedo. Veían un sistema que en definitiva ellos sentían que tenían que proteger. Y ese es el tema. Por eso. Sí, pero no es un problema de malinterpretación. Del fondo, pero está vinculado con eso. Por eso resulta un poco cuestionable la intervención del Poder Judicial cuando dice la Convención está afectando o quiere afectar las garantías de independencia del Poder Judicial. ¿De qué independencia están hablando? Es decir,
¿tenemos un poder judicial independiente? En la historia de Chile podríamos poner cientos, probablemente miles de casos donde queda patente que el Poder Judicial lo que hace es defender y sostener un sistema olvidándose absolutamente de fallar acorde a principios de independencia o a principios de justicia. Entonces uno debiera decirle al presidente de la Corte Suprema: señor presidente, lo que usted tiene que hacer es reflexionar críticamente respecto de lo que ha hecho el Poder Judicial y cómo el principal atentado contra la independencia del Poder Judicial está en el Poder Judicial, no está en entes externos. Entonces, bueno, pero no quiero alejarme del tema, aunque está, por supuesto, vinculado. Yo quiero decir de que yo tengo la mejor impresión del trabajo que ha hecho la Convención, que la Convención ha hecho un trabajo, yo llamaría muy generoso, no exento de errores, por supuesto, pero para eso existe, por ejemplo, la Comisión de Armonización. Si hay errores como el que plantea Mauricio, esa comisión va a poner el punto, la coma donde corresponde. Y hay una comisión que se va a ocupar de ese aspecto en particular. Yo creo que hasta hoy día, no, hasta mañana se cumple la 74ª sesión plenaria. Es decir, los convencionales están trabajando a paso forzado para cumplir con los tiempos, y lo que sucede, aquí hay dos cosas que a mí me sorprenden. Primero, nosotros dijimos, la Convención Constitucional tiene que ser una expresión de la pluralidad, de la diversidad, de las distintas miradas. Bueno, esas distintas miradas se encuentran, discuten, buscan intentar llegar a acuerdos. Cuando no los consiguen, se vota. Y, por ejemplo, con horror, no han llegado a ningún acuerdo en materia que dice relación con la organización del Estado, por ejemplo. Sin embargo, en esas materias se olvidan de decir de que no se llegó a acuerdo por 3 votos. Porque habían 100 constituyentes que estaban en una posición, faltaron 3 votos para que eso se consolidara. Entonces, no es que, como lo quiere plantear los medios de comunicación interesados en mostrar un trabajo desordenado, que no tiene coherencia, que plantean estupideces, que no es así, y que seguramente si han planteado estupideces, bueno, discutamos la estupidez y rechacemos la estupidez, como ha pasado, digamos. Y en eso consiste en definitiva el trabajo de los convencionales, poner proyectos y bueno, y ponerlos a concursar, a discutir con argumentos, etc. Yo creo que eso lo han hecho bien, lo han hecho más bien que mal, mucho más bien que mal. Y los artículos que hoy día tenemos aprobados dan cuenta de un Chile que puede ser un Chile mucho más democrático, mucho más libre, mucho más integrado. Es decir, yo creo que lo que vemos como artículos que serán parte de nuestra Constitución, al menos yo no visualizo ninguno que sea un gran atentado en contra de lo que ha sido la tradición, la historia, sino que más bien son artículos que dan cuenta de los tiempos de hoy. Y en ese sentido, yo, como igual que Mauricio, soy un gran defensor del trabajo de los constituyentes y del avance que han tenido. Bueno, dicho sea de paso, brevemente le devuelvo el micrófono a Augusto porque tenía algo, tenemos algo pendiente contigo. O tú tienes algo pendiente que decir. No, el resto es broma, ¿no? Claro, es el punto principal. El punto principal es que más vale hacer una sección de este capítulo, de este programa, en donde planteemos abiertamente las eventuales preocupaciones en vez de callárnoslas, porque hay formas y formas de ser leal. Yo creo en la lealtad plena, y para mí la lealtad plena es de decirle a mi hijo: estás equivocado, te quiero mucho, pero estás equivocado, o lo que fuera, ¿no? Es una forma de expresarse. Pero Augusto, por favor. Sí, lo que pasa es que yo estoy en general bastante de acuerdo con lo que plantea Fernando. Yo también soy partidario de la ¿cómo se llama?, de la Comisión Constituyente. Yo también estoy convencido de que han hecho un trabajo arduo. Yo creo que les pusieron un zapato chino. Lo decía Mauricio, si la dictadura se demoró 8 años.
Lo que es un mito es que solo participaron 8 personas, porque no hubo una comisión, hubo varias en el tiempo. Hubo comisión que entregaban su trabajo, no lo aceptaban, armaban otra comisión y ahí iban mejorando. Por lo tanto, no fueron 8 personas que se sentaron a redactar, al final fueron muchos más, digamos. Y al final vino Jaime Guzmán e integró todo y hizo lo que quiso, ¿ya? Pero yo creo que debería darse más plazo. Yo creo que a esta altura, que el país, digamos, por una buena constitución, 3 meses más, 5 meses más, 6 meses, es nada para la relevancia que tiene para el país. Y además, yo no sé si fue intencional porque no nos olvidemos quién armó este monito que lo armaron los políticos, que son ahora muchos los que están alegando porque ven que con algunas normas sus prebendas se empiezan a ver afectadas, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que fue intencional esta cosa de dejarle poco tiempo, como una parte también de apuntar al fracaso. Y la derecha, yo creo que esta tercera vía es porque yo creo que deben tener antecedentes claritos de que está ganando él a prueba. Entonces están inventando esta martingala para poder decir, oye, ¿cómo nos sacamos esto? Porque incluso, por lo menos, debe haber alguien pensando, que hay muy poco en la derecha pensando, pero debe haber alguien pensando, ¿qué significa volver, después de todo esto, a que la Constitución siga siendo la Constitución del 80? ¿Lo irá a aguantar la ciudadanía? Es decir, haberse desgastado todo esto para que después quedemos exactamente en el mismo punto. Yo creo que están viendo eso como un peligro social mucho más grande. Y como no les gusta perder todo, o les gusta perder muy poco, están inventando esta tercera vía que ojalá no llegue a ningún fin y se haga lo que se estableció y se apruebe la Constitución, la nueva Constitución. Yo tengo una pregunta para Fernando. Pero yo tengo un resumen en el tono irónico que ya se me conoce respecto a lo que decía Augusto. Están amarillizando su posición. ¿Eh? Ojo con eso. Por favor. Buena. Oye, Fernando, la pregunta es la siguiente. Tú hablaste de los quórum, que se pueden determinar para los cambios constitucionales. ¿Esos quórum pueden ser variables para distintos puntos dentro de la Constitución? Sí. Porque eso lo definen, hay ciertas leyes, que la ley orgánica no sé cuánto, que una que necesita este tipo de quórum, otro tipo de quórum, pero que se remite a la ley. El cambio, el tema constitucional, cuando uno puede decir para el capítulo primero puede ser este quórum, para el capítulo segundo este quórum, ¿es así? Hoy día la Constitución del 80 está así, está diferenciado los quórum de acuerdo a la materia. Efectivamente hay hoy día, de acuerdo al tipo de reforma que tú vas a hacer, el capítulo que quieres reformar es el quórum que te pide. Los quórums más altos tienen que ver con las reformas a las garantías constitucionales, a las Fuerzas Armadas, a la administración del Estado. Entonces allí se van estableciendo los mayores quórums. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva uno puede... Los 2/3 ya están establecidos como una condición para aprobar las normas, pero perfectamente podría ser una norma aparte de la Constitución, que la Constitución en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 se modifica con la mayoría absoluta. Simple. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Es perfectamente posible eso. No sería en ningún caso algo ajeno a las posibilidades que tiene la Convención Constitucional. Y a mí no me cabe ninguna duda que eso va a ser parte. Yo no sé qué quórum específicamente van a determinarse, pero dificulto que estén en el ámbito de los 2/3. Al menos sería bastante inconsecuente con lo que todos de alguna manera han planteado con mayor o con menor fuerza. Los únicos que respaldan de alguna manera los 2/3 han sido la derecha, porque eso les da la posibilidad de un veto constitucional. Por lo tanto, yo creo que allí va a haber una modificación de los quórum, o debería haber una modificación de los quórum para efectuar reformas a la Constitución. Y mira, lo que pasa es que algunos
algunas personas del derecho están convencidos que las cosas se hacen o se deshacen de acuerdo a las posibilidades legales que hay. Y en la práctica no es así. No porque una norma tenga la posibilidad de ser modificada por mayoría simple, la norma va a ser modificada. La norma se modifica cuando no da cuenta, en definitiva, de lo que está pasando en la sociedad. Allí es cuando se empiezan a pensar en modificar las normas. Si hay una norma que está funcionando perfectamente y que está generando paz social, armonía en términos de lo que es el desarrollo en relación al respeto con el medio ambiente, puede tener un quórum bajísimo de aprobación o de reforma, y esa norma no se va a tocar en la medida en que la sociedad sea la que defina que las normas están funcionando y están contribuyendo al desarrollo, a la paz social y al desarrollo integral de todos los chilenos. Entonces algunos dicen, no, es que como si dejamos este quórum muy bajo, van a ir derecho a modificarla. Eso no tiene por qué ser así. Y en la práctica no es así. En la práctica no es así. Oye, y lo otro importante y muy cortito es que esta constitución, y a lo mejor es un tanto ridículo lo que voy a plantear, digamos, pero esta constitución tiene que ser escrita para los chilenos. Porque somos una sociedad especial. Porque yo siempre lo dije, y lo vuelvo a decir y así lo creo. O sea, si nosotros tomamos la constitución de la 80 y se la llevamos a los japoneses no se convierten en Chile. Y si nosotros nos traemos la constitución de Japón para Chile, nosotros no nos convertimos en japoneses. ¿Ya? Bueno, una de las normas que ya están aprobadas, Mauricio, dice exactamente lo contrario de lo que estás diciendo tú. ¿Qué cosa? Porque estamos hablando de la plurinacionalidad, ¿ya? De la pluriculturalidad como un elemento central de la nueva constitución. Es decir, es un reconocimiento de que en Chile no solo hay chilenos, en Chile hay otras expresiones y otras... Sí, no, bueno, son los pueblos originarios. Tanto, si yo me voy más, hay otras formas culturales de relacionarse, ya sea en las normas, ya sea en el lenguaje, en el vestido, en las comidas. Entonces esta en las creencias, en la tiene que ser pensada para los pueblos de Chile. Sí, puede tener que ser pensada así para los pueblos de Chile, pero en la esencia, en lo que es el neoliberalismo, lo que es el estatismo, lo que es la previsión social, lo que es la educación, lo que es la salud, ¿no es cierto?, lo que es la vivienda, que son pilares fundamentales, que son transversales, ¿no es cierto?, para los aymara, para los mapuches, para los de Rapa Nui, son normas transversales, ¿no es cierto? Si determina que hay que trabajar 40 horas y que el sueldo mínimo es 500, bueno, el que trabaja en Rapa Nui, el que trabaja en el mapuche va a tener que cumplir, no lo va a poder hacer trabajar más horas y le van a tener que pagar menos, porque va a tener que trabajar 40 horas y va a tener que ganar el mínimo establecido por la ley. Un poco, yo estoy... Pero eso no es así, Mauricio. Eso no es así. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad para el hombre blanco, o mal llamado hombre blanco, tiene una connotación básicamente economicista. Y por eso si tú tienes tu casita y tu casa vale, no sé, 100 millones, y alguien va y te dice, ¿sabes qué? Aquí tenemos un proyecto inmobiliario, te pago 1.000 millones. Tú corres a venderla. Muy difícilmente no la vas a vender. Claro. ¿Por qué vas a pensar? Vas a hacer un buen negocio, puedes construir la misma casa en otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero si tú le planteas eso a un pueblo originario, no, porque la propiedad tiene un sentido espiritual. La propiedad no tiene un sentido económico. Bueno, a todo esto, con este punto que estamos conversando, y por eso me permito detenerlos, cual árbitro de fútbol, cosa que suele suceder en el programa, porque esto ya nos está llevando, esta reflexión específica que estaban haciendo ustedes en los últimos 30 segundos, un minuto, entre Mauricio y Fernando, nos va a llevar al segundo tema, que no lo voy a presentar ahora, sino que vamos a ir a una pausa y lo presento. Y vuelvo a decir, este tema podría tomarse como candente, el que tratamos en esta primera parte, pero el que viene,
Barlovento. Ese tema de Barlovento en su segunda parte es pero... Ya. Entonces nos vamos junto a Trole.cl, nuestro media partner, y además junto a Radio Dioses de la Araucaria.cl y Radio Nuevos Vientos.cl, nuestras emisoras que retransmiten el programa, a una pausa para hablar fundamentalmente de Trole.cl en esa pausa, y volvemos en breve. Ya estamos de vuelta aquí en el Barlovento de esta oportunidad, de esta semana, de lo que quieran, porque es tiempo web. ¿Ah? Claro, evidentemente eso hay que recalcarlo. El tiempo web es un tiempo que es, pero no es. Y no es, pero es. Es una cosa bien curiosa, así como concepto, como precepto, como cosa abstracta. Es difícil definirlo. Entonces hay que cubrir todas las posibilidades. Radios que nos retransmiten en tales o cuales horarios. La plataforma A, la plataforma B, Trole.cl, lo puedo escuchar y o ver en directo, o lo puedo bajar el programa, etcétera. Bueno, pero el segundo tema, como decíamos, es más que candente. Pero ahora desde otro punto de vista. A ver, la administración que ha hecho el nuevo gobierno hasta ahora, en este cortísimo tiempo que lleva, ¿ya? Entiéndase, del conflicto chileno-mapuche. Que es preocupante en el sentido de lo que las preguntas que vienen a continuación representan. ¿Fue adecuada la táctica política, se entiende en el amplio sentido, del Ministerio del Interior, para decirlo en simple, para los que no estén informados, de llegar e ir para allá? ¿Ya? Dejémoslo en eso por ahora, después entraremos en detalle. Pregunta de mi querida amiga, codocente en algún momento y colega joven en otro momento de nuestra vida en la Radio Portales de Valparaíso, porque ella estudió periodismo y yo era un magíster en comunicación. ¿Dónde están los antropólogos y antropólogas? Habría que hacerla casi con voz de don Francisco. ¿Dónde están? ¿Eh? Para darle fuerza, ¿no? ¿Está la clase política? Claro, oye, esta pregunta sí que fue fuerte. ¿Está la clase política toda, como tal, realmente preparada para enfocar de forma adecuada todas las partes del conflicto chileno-mapuche para apuntar a su solución? A propósito de eso, ¿cuándo se va a agregar a las mallas curriculares del sistema educativo la lengua y cosmovisión mapuche? Que es apostar al futuro, a que nuestros hijos, nuestros nietos, lo que fuera en el futuro, alguien alguna vez entienda, empatice, pero empatice. Quien no conoce algo no ama algo, o ese algo. Quien conoce nada ama nada. Eso es una regla de educación del año del cohete. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se podrá generar o no la deconstrucción? Palabra que le gusta tanto a la gente de la posmodernidad, ¿no? ¿Ah? La generación de Cristal y otros. O sea, me derrumbo mis visiones y las rearmo. Más o menos eso quiere decir el famoso término deconstrucción. ¿Se podrá generar entonces la deconstrucción o no se podrá correspondiente para poder ampliar una óptica adecuada y aplicarla, una óptica adecuada, ¿cierto?, frente a este conflicto histórico? 500 y cuántos años, ya perdí la cuenta, 500 y algo más. ¿Ah? Entonces, chupaya, 520, 530. Claro, este año se estarían cumpliendo 530 y muchas veces los españoles en aquellos tiempos en que hacían cabildos con el pueblo araucano, como lo llamaban ellos, o sea, mapuche, del Guachmapu, aplicaban mejores ópticas que las que hoy en día, 500 años después y más,
aplica a la clase política chilena. Una clase que ha demostrado ser inculta en ese aspecto. Porque ser culto no es solo que me guste Bach, sino que también me guste la música mapuche, tal vez, por ejemplo. La música tribal mapuche, por lo menos la conozco. Para poner un ejemplo musical que es muy propio de mí. Por favor, rebarto el juego. ¿Quién lo toma? De nuevo, Bueno, silencio, mira, están candentes los temas. Este es un tema que me convoca harto y yo quisiera introducir algunas pequeñas ideas. La primera idea es que este nuevo gobierno no puede olvidarse que representa al Estado de Chile. Y el pueblo mapuche ha estado en una guerra, yo diría que permanente, con el Estado de Chile. Probablemente desde el mal llamado momento de la pacificación. Por tanto, por muy buena onda que tengan estos muchachos, por mucha cercanía que tenga la ministra Sichel, cuando ella va al Gualmapu, va en representación de un Estado que para ellos es un Estado represor y que es un Estado ladrón. Ese es el tema. Antes de este encuentro, Pedro Cayuqueo hizo una publicación y eso generó comentarios dentro de estos panelistas. Sí, y sí. Eso, y yo lo único que le puse a mi querido Mauricio, no estoy de acuerdo contigo, Mauricio, pero no fundamenté. ¿Y por qué esto, digamos? Porque los pueblos indígenas en general, frente al hombre blanco, tienen una actitud de desconfianza profunda, porque son los ladrones, son los toque-toque de Rapa Nui, o son los huincas del pueblo mapuche. En definitiva es eso, el huinca es el ladrón. Entonces, han sido tantos años de historia donde han visto que sus derechos, que su cultura, que su comida, que su vestimenta, que sus mujeres, que sus tierras han sido arrasadas por este mal llamado hombre blanco, que lo miran con desconfianza. Entonces, el resentimiento, la desconfianza es lo primero que hay que romper y hay que generar lazos para que se produzca un efectivo encuentro. Y eso es posible hacer, pero no naturalmente de la manera que intentó hacerlo. Lo personalizo en la ministra Isquia, pero en realidad corresponde a como un estilo, una mirada de este gobierno joven. Muy positivo desde el punto de vista de los símbolos y desde el punto de vista de las intenciones. Muy negativo desde el punto de vista de que no reconocen de que están enfrentados a un pueblo que tiene formas culturales y que esas formas culturales funcionan. Tiene liderazgo y tiene autoridades. Esas autoridades son reconocidas por su pueblo y piden el reconocimiento del Estado de Chile de sus autoridades. Entonces la discusión no es entre el ministro y el mapuche que está allá abajo. La discusión o la conversación es entre iguales. Usted tiene autoridad, yo tengo autoridad. Usted tiene una representación, yo también tengo representación. Entonces, el cruce que se produce desde mi punto de vista tiene que ver con esto, con no entender de que ellos tienen su dinámica propia y que nosotros tenemos no nos bastan ni las ganas ni la buena voluntad, sino que tenemos el deber jurídico de respetarlo. Porque este Estado de Chile hizo suyo el convenio 169 sobre los pueblos indígenas. Este Estado de Chile firmó la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Originarios, de los pueblos indígenas. Firmó la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. Entonces, hay instrumentos que te obligan, ¿sí? En la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas se demoró algo así como 25 años en escribirse. 25 años que estuvieron los estados discutiendo con los distintos pueblos y se llegó a esa declaración. Entonces, 25 años para que eso vaya al tacho de la basura, para que no tenga ninguna significación política. Evidentemente no.
Si quien se comprometió a eso durante tanto tiempo es porque lo hace creyendo en que allí hay elementos políticos que van a servir para la resolución de los conflictos. Y cuando llega el momento, se olvidan de eso. Y en esas declaraciones, uno de los elementos centrales es el respeto y el reconocimiento de la cultura, de la organización y de las formas de organización de los pueblos. Por eso aparece un señor que nadie de nosotros conocía y dice, no, pues si el jefe aquí soy yo. No es Marcelo Catrillanca, el papá de Camilo, no. Él es parte de nuestra comunidad y todo. Es querido, es respetado, todo lo que ustedes quieran. Pero el que manda aquí soy yo. ¿Y justifica eso el balazo? Es que mira, Por lo pronto al aire, ¿eh? Al respecto yo creo que... Da lo mismo. Es decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú planteas, pero yo no justifico el balazo. Es Bueno, decir, 520 años podrían, no digo justificarlo, pero explicarlo. No, porque resulta que para mí, entendiendo todo lo que plantea Fernando, todo, perfecto. Porque tú puedes decir, hay un gobierno, persona o representante del Estado, porque los representantes del Estado van cambiando, ¿ya? Que de buena fe plantea, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a conversar, y esa es una buena fe demostrable, porque su sector político, que está en la constituyente, tuvo la buena fe de nombrar como presidenta a una representante de ese pueblo, ¿ya? Y ha estado dando sus votos incluso para que el Estado sea plurinacional. Se avance en eso, porque esto no se soluciona de noche a la mañana, partamos a base. Bueno, viene la representante del Estado y comete un error de forma. Comete un error. Ya, yo diría de desconocimiento, ¿eh? Desconocimiento, mucho más importante que la forma. No le pongamos apellido. No, un error por desconocimiento entonces. Bueno, deberían haberse preparado en términos cognitivos para después haber operado. Perfecto, te doy todo eso. Comete un error. No un horror. Comete un error. Y resulta que yo te disparo. No tengo información que me diga en términos de fuente de... Imagínate. Yo partí de la base, que ese disparo había sido de la derecha. No me podía caer en la cabeza. Bueno, yo pensé ahora, si ellos tienen una estructura, una representación, todo, que la deben tener, bueno, el error lo cometió Catrillanca. Si Catrillanca, en vez de decir a la ministra, venga, yo la voy a recibir, yo le he dicho, oiga, ministra, ¿sabes? Nuestra cultura, en nuestra estructura, decreto no sé cuánto, todos esos decretos no sé internacionales, lo que hay que hacer es conversar con mi jefe. Porque él es el representante. Y no decirle, no, venga para acá. Y el jefe por el lado le manda un tiro al aire. No será dicho ahí sea de paso. Que hay un tema que no tiene nada que ver. No será dicho de paso. Disculpe, tiene conexión exacta con lo que dice Augusto. ¿No será que Catrillanca padre se ha dejado llevar inconscientemente, más consciente o más inconscientemente, como quieran, por el modelo occidental de la estructura de los medios y la lógica de los medios de comunicación? ¿No será que se perdió un poquito en el camino el caballero? Es una posibilidad. Bueno, entonces ¿qué? ¿El disparo era para Catrillanca? No pretendo justificar, pretendo explicármelo, que es lo que estamos tratando de hacer en este programa. Yo, honestamente, yo me compro el discurso completo de Fernando, completo. Estoy de acuerdo con eso. Lo que a pesar de todo eso, no se justifica el disparo. Sí, claro. No se justifica porque en el fondo con el disparo depende de lo caliente cabeza que sea ahora el representante de nuestro Estado. Le puede decir, ok, como dicen los prestos, ándala, entonces. Justamente, sí, eso es verdad. Eso es un hecho. Pero insisto, Augusto, mira, la autoridad occidental es ignorante. Acuérdate que hicieron un operativo en Temucuicui, 800 policías. ¿Sí? No pudieron entrar. No, pero Fernando, no se trata de eso. El operativo de investigaciones era un operativo charcha, político, que no iba en ningún bienestar del pueblo mapuche. Era
era un show montado. Es decir, a todas luces un show montado. Es decir, el director el otro día debía haber sido despedido por ese montaje que hizo. Fue un montaje, ¿sabes? Aquí va como uno de los primeros actos de buena fe. Insisto, a lo mejor dentro de todos los protocolos había un error. Pero va de buena fe. La primera ministra mujer del país, en lugar de dar una cosa simbólica, va para allá, va a conversar. Había 1000 formas de hacerle, de decir, incluso estando face to face con ella, decirle, ministra, aquí yo la recibo, pero necesitamos ponernos de acuerdo en protocolos, de acuerdo a la ley, la internacional, porque necesitamos que esta cosa sea seria y ambos podamos lograr el objetivo que queremos: avanzar en la solución del problema de Wallmapu en Chile. Y no, ¡pah!, balazo como diciendo, yo honestamente no justifico el disparo por ningún lado, porque eso es anteponer la violencia ante todo. Y a mí la sensación que me dio, que fue un poco lo que leí del documento que mandó, ¿no es cierto?, este caballero, que está bien, un dato histórico, el relato que hace un español, me parece bien, yo no encuentro que hay nada ofensivo lo que el gallo dice, pero en el fondo está, compadre, ¿queréis venir a conversar conmigo? Aquí está mi anillo, bésame primero. Bueno, dicho sea de paso, como ilustración para quienes nos escuchan y nos siguen, el mismísimo Pedro Cayuqueo, destacado periodista y también historiador mapuche, vuelvo a recomendar el libro, así un libro gordo, en donde se da a conocer la multielementalidad, por decirlo así, o sea, la cantidad de matices que hay al interior de la cultura mapuche en términos de sus clanes, agrupaciones, llamémosle como queramos, ¿ya? Entonces, también una realidad compleja. Pero bueno, Mauricio está callado. Esa es mi opinión. Perfecto. Mauricio, necesitamos conocer tu opinión. Sí, yo escucho lo que ustedes hablan y las noticias últimas. Es casi como que Isque Siche se fue a meter o a Argentina, o a Bolivia, o a Perú. Como lo mismo, o sea, Argentina fue a Perú, fue a Bolivia, fue a la Araucanía, a Temocurcuy. O sea, tenía que pedirle permiso al presidente de la República de Temocurcuy. Mauricio, te puedo hacer, Mauricio, así como te gusta a ti, un minutito, un segundo. Sí, dale nomás. Si es que se iba a meter a Argentina, Perú, y cometiendo errores de protocolo, y el resultado es que le pegan un tiro al aire. No, tampoco era así. Yo tampoco estaría de acuerdo con eso. Claro. Entonces, yo la verdad que no lo consigo de esa forma. Yo creo que Chile tiene que ser un plurinacional, tiene que haber un Estado plurinacional. Yo creo que, como yo lo consigo, no sé cómo es la definición de que alguien un día dijo, la plurinacionalidad es esto, y hoy estamos de acuerdo, sí, y se tira, digamos, para el mundo, y eso es la plurinacionalidad. Puede que la definición a mí no me guste, digamos, pero en definitiva es un Estado dentro de otro Estado, pero hay un Estado madre, un Estado superior, un Estado mayor, para mí. ¿Por qué? Porque cuando el mapuche está enfermo y quiere ir a un hospital, va a ir al Estado de Chile a curarse, pues no va a ir al Estado mapuche a curarse hoy día. Entonces es como que, disculpe, pero tiene que pedir permiso para entrar al Estado chileno. Así como usted le pidió permiso a la ministra para entrar a su Estado, ahora usted me va a tener que pedir permiso a mí para que usted vaya al hospital. ¿Le quedó claro? Y si se mete, yo le voy a decir a los dos cariños que me den unos balazos al aire y que hagan unas barricadas. Así eso que sería manipulación. Modelo manipulativo, diría un psicólogo y un psiquiatra también. ¿Pero por qué manipulativo? Si yo estoy tratando Porque tú me miraste feo y yo te miro feo. Entonces no estoy después, cuando la señora se enoja con nosotros, igual, sería lo mismo. No, pero yo estoy dando un ejemplo de lo que significa este modelo de decir, tiene que pedir permiso porque la cultura lo dice. Si está bien, si yo al entrar al territorio de Temocurcuy, yo no estoy rompiendo ni pasando a avasallar la cultura, ni las tradiciones, ni nada. Desde tu punto de vista occidental, pues. Sí, bueno, obvio, está claro. Por eso, si yo hablo desde mi óptica, yo no, ahora, si la entonces, ley Mauricio, no digas que no estás, según yo, según mis creencias, según mi occidentalidad, no estaría, preferiría yo esa conjugación verbal haciendo eso. Sí, que haría más amplio, ¿no? Claro, de acuerdo a mi visión que yo tengo del tema occidental,
¿no es cierto? Y sin conocer mayormente, aunque yo conocía la cultura, no estoy de acuerdo con ese tipo de cultura, que tiene que decirle a quien es el ministro del Interior del Estado, yo te tengo que dar permiso para entrar, porque ese territorio ocupa el tendido eléctrico que tiene Chile, porque ocupa el internet que las compañías que están en Chile, porque ocupa la infraestructura de salud que tiene Chile, ocupa la infraestructura educacional que tiene Chile. O sea, ¿qué quiere decir? Pídeme permiso para entrar. O sea, pídeme permiso para entrar a tu casa, claro, no puedo entrar a mi casa, y no lo puede hacer ni siquiera un cabo de carabineros, me tiene que venir con una orden judicial para entrar a mi casa. Pero para un territorio, yo creo que es una desubicación. Y creo que tensa una situación que no debería ser tensado, en el sentido de que hay un nuevo gobierno que intenta resolver un problema que lleva más de 500 años. Y que para mí es súper fácil solucionarlo. Si es cuestión de sacar. Pero si, Mauricio, ministro del Interior. pero si es tema de voluntad, de alguna manera es expropiar todas las industrias forestales que hay allá y decirle, señor Mate, señor Larraín, ¿no es cierto? Señor Luxi, todo lo que tienen allá, ¿cuánto es su tome? Ahí tiene, hasta luego, ahora esto es mapuche. Ahí tiene su tierra, señores. Cuiden su tierra, hagan lo que quieran, y nosotros somos el Estado superior que le damos toda nuestra infraestructura y lo recibimos con los brazos abiertos. Porque no podemos hacer que se haga en otro país, porque si en otro país, bueno, tendrían que construir toda la infraestructura de un país, y sería como injusto pedirle a los mapuches que hicieran eso. ¿Cómo le voy a decir que construyan escuelas, colegios, tendido eléctrico, que las compañías de internet se vayan para allá, que los supermercados se vayan? No lo pueden hacer, sería una injusticia para ellos. Entonces, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, con su cultura, con sus tradiciones, con lo que quieren hacer, ¿no es cierto? Con esto que decía Fernando, ¿no es cierto? Que si un señor tiene una casa y le va a decir, no, yo prefiero en realidad no venderla en 1.000 millones porque quiero la naturaleza, lo que me rodea, la Pachamama, ¿no es cierto? Y eso es lo que me hace feliz, y esa es mi razón de vida. Bueno, se le respeta a esa gente eso. Pero no empezar con una prepotencia de que hasta aquí llega Chile y aquí parte la Araucanía. Yo no lo consigo. Yo le llamaría postpotencia, ahí entramos de nuevo en problema con el lenguaje castellano. Es postpotencia, no prepotente. El prepotente fue el español, en el comienzo. Cuando llegaron los españoles. Sí, no, está claro. Si me permite, yo creo que ahí hay un problema bastante serio que tiene que ver con cómo comprendemos el proceso de construcción de país y de construcción de una patria de todos. Y en ese sentido, hay que decir que nosotros somos usurpadores de un territorio que ancestralmente perteneció a los pueblos indígenas. Nosotros firmamos convenios internacionales que son ley que nos obligan a respetar el territorio indígena. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado de Chile? Bueno, sentarse y determinar cuál es ese territorio. No, y cuál es el alcance del respeto que ellos piden. No, si el alcance del respeto que ellos piden, el respeto es, y nosotros lo firmamos, también lo firmamos. No, pero el respeto incluye, digamos, pedir permiso para entrar. Pero es que ahí tú estás hilando súper fino, digamos. Si tú quieres venir a mi casa, yo te voy a abrir las puertas y vas a entrar, no, es decir, yo te voy a recibir, no vas a tener necesidad de decir permiso para entrar, no. Yo te voy a salir a recibir, adelante Mauricio, mira, este es el patio, no sé, aquí tengo la bodega, yo mismo te voy a presentar mi casa, ¿me entiendes? No es que tú tengas necesariamente que pedir permiso, tú vas a tener una actitud de respeto frente a la acogida que yo te doy, evidentemente. Tú no vas a entrar a mi casa y te vas a subir por el muro, te vas a meter, o no vas a abrir tú la reja para guardar tu auto y vas a entrar y vas a golpear con tu auto estacionado. No, pues me vas a llamar previamente para que yo te reciba, te acoja. Entonces hay ciertas formalidades que también nosotros en nuestra propia cultura llevamos adelante. Mira todo lo que pasó con el rey de España, ¿ya? Porque decía del protocolo, que se demoró, que se apuró, que lo cumplió, que no lo cumplió, porque hay normas protocolares que cumplir. El rey de España estaba en Chile, digamos, ¿ya? Y el rey de España dice, ¿sabes qué? Yo cumplí estrictamente las normas protocolares
y seguimos las indicaciones que me daban las personas de protocolo. Eso no te está diciendo de que ellos vienen, entran acá y son respetuosos de lo que aquí nosotros hacemos y cómo lo hacemos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo respecto de un pueblo que es dueño de un territorio? Este Estado chileno reconoció eso y se comprometió en un proceso de restitución de las tierras. No, si eso está claro, Fernando. ¿Qué hacemos con esto? Fernando, pero y ellos para pasar a... Ordenemos la cosa. Oye, organicémonos, chiquillos, como en el viejo chiste, organicémonos. Bueno, entonces, como te digo, yo creo que en nada habría significado que se pudieran cumplir con los protocolos del pueblo originario. Yo creo que estamos hablando de instantes distintos. Porque resulta que si yo voy a hacer teoría, digamos, supongamos que pasó el tiempo y efectivamente Estado plurinacional, reconocimiento de los pueblos y existen una serie de protocolos que tenemos que acordar y conversar en cómo operamos. Protocolos siempre van a haber, cualquiera sea, unos más agradables, otros más desagradables. Pero nosotros no estamos en ese instante. Estamos en el momento donde tenemos que empezar a construir eso, dado lo que ha pasado durante 500 años. Estamos en esa partida. Y en esa partida lo primero es que las personas muestren voluntad. Y eso tiene mucho de percepción, digamos, no es decirlo, es demostrarlo. Oye, te viene a hablar conmigo de buena fe. Y resulta que, insisto en lo que dije inicialmente, a lo mejor Isquia y el gobierno se equivocó en la forma, se equivocó en el protocolo, que no sé cuál es el protocolo hoy día para entrar a ese terreno, porque ese protocolo no está definido todavía, es un tema que no está reconocido, más allá de lo que Chile firmó y toda la cosa, no está, culturalmente no está reconocido. Yo creo que no hay ningún chileno que va para allá y diga, no, esto es mapuche, no es chileno. No, esto es tierra, así como yo puedo llegar a Chiloé, me podré meter ahí a no sé, a esas zonas, nombres que me cuesta nombrar, Timuculcul, me cuesta pronunciar. Yo puedo agarrar mi auto, veo el camino y me meto para allá. Entonces ahora me estoy enterando que no puedo. Pero dejemos eso de lado. Después eso tendrá que definirse cómo va a ser. Pero va la ministra para allá y el compadre le pega un balazo. O sea, pegó un balazo al aire. Bueno, hay sensibilidad. El balazo fue el mensaje. Es que el lenguaje, hay gente que nos escucha, pues Augusto, disculpa que me ponga. Bueno, está bien, pega un balazo al aire. Para mí ese balazo iba. Es igual de violento, pero noticiosamente, informativamente no es lo mismo. Entonces no confundamos a la gente. No, y lo otro, pero es un balazo diciendo. Señores, sí, es una expresión de fuerza. Entonces, para la próxima visita voy con un tanque. No, y lo más delicado, y también sería la reacción occidental manipulativa típica por lo demás. Perdón, eso le decía Carabineros a la ministra, que hay que ir con tanquetas, con carros blindados. Claro. Pero el gallo le está dando la razón, pues Fernando, cuando el gallo va y resulta que la ministra va y le pega un balazo, en el fondo le está dando la razón a los que en un juicio no tienen la razón. Porque ¿qué le dijeron los gallos? ¿Qué le decía yo? Por eso insisto, yo pensé, esto fue armado por la derecha para asustar a la ministra. Pudiera llegar a ser. Pero yo insisto, hoy hay una pregunta que yo quisiera que pudiéramos intentar contestar, porque es súper difícil, de las que planteó el guionista. Nos quedan un cuarto de hora más o menos, para no latear a la gente. ¿Dónde están los antropólogos y las antropólogas? Insisto hasta el hartazgo, hasta que me echen del programa en eso. La clase política no recurre a la academia, en este caso, que es la especializada, que los pueda asesorar para tener una visión más completa, más culta, más comprensiva, más empática, más cognitiva y mejor cognitivamente del tema. Mira, Salvador Millaleo es un destacado abogado y sociólogo y es parte del pueblo mapuche. La información dicen de que él recomendó que no se hiciera la visita de la manera que se estaba proyectando.
Matías Entonces, López, balazo para que Matías entiendan Mesa que no tienen que Lopeandia hacerlo así. es un destacado abogado que ha trabajado también con mucho, diría, rigor académico el tema de los derechos humanos y particularmente el tema de los pueblos originarios. Él, Matías Mesa Lopeandia, es tan destacado que hay varias guías de derechos humanos sobre el tema indígena del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde él ha participado como autor. Es decir, el tema es, ¿tenían los elementos como para? La respuesta es sí. Yo no, lo que a mí me han dicho es que le dieron las indicaciones y la ministra desoyó esas indicaciones e insistió. Eso En las advertencias que le dijeron a la ministra, le dijeron que el compadre iba a pegar un tiro, ¿no? Al aire. Lo que pasa es que, mira, a mí me gustaría que se hiciera un reportaje serio respecto a qué efectivamente pasó allí. Porque yo cuando pasó eso, yo pensé inmediatamente en los grupos que están infiltrados y que existen y que actúan en el Gualmapu y que son básicamente mercenarios de las forestales. Entonces, ¿cómo se llama el jefe mapuche ahí que supuestamente no domina esa zona? No me acuerdo el nombre. Bueno, él ha salido a aclarar diciendo que en realidad no fue su gente la que disparó, porque si resulta que se le infiltran personas, le echan abajo insisto, con el error correspondiente, echan abajo esto y le empieza a complicar la relación con el Estado. Yo encuentro que él, como dirigente y máximo, de compadre, aclaremos las cosas, esto no lo hicimos nosotros, señora ministra, yo estoy dispuesto a conversar con ustedes en la medida que sigamos sale el protocolo. Mira, pero no quedarse callado y quedar como que el tiro fue de ellos. Por ejemplo, todos los atentados que hay a los camiones y los robos de madera, etcétera, etcétera, un número importante de eso sabemos que no tienen responsabilidad los pueblos indígenas ni los grupos más radicalizados de ellos. Estoy de acuerdo, por el propio testimonio de la policía, digamos, que ha declarado, policías han declarado, de que incluso los han mandado a infiltrarse y a hacer destrucciones de distintas maquinarias o de pero entonces han habido, sí, hay cosas súper extrañas, pero mira, solamente para poder terminar, que no pude terminar de exponer, digamos. No, está bien, está bien. Disculpa, no. No, está bien. Oye, mira, yo creo que el tema mapuche hay que resolverlo pronto. Para mí es súper fácil resolverlo. Es un tema de decisión política y determinación de expropiación. Hay que ver el tema de lo que dice la Convención de Derechos Humanos respecto al tema de las expropiaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras. Hay muchas industrias en el sur que se están vendiendo a extranjeros, y uno de los convenios firmados por Chile habla de lo que se tiene que proteger las inversiones extranjeras en este país, y eso es una ratificación que hizo Chile y la artimaña que están haciendo los dueños de la Constitución, claro, tienen que mantenerla. Entonces, antes que ocurra una enajenación total del Estado chileno, digamos, de esa parte a extranjeros, el Estado tiene que resolver pronto, porque tiene que ponerse de acuerdo, y ni siquiera tanto ponerse de acuerdo con 5 personas. Si ellos tienen los 8 millones de hectáreas que hay, eso no es todo Chile, son pocos, son las familias que son más ricas de Chile, y con ellos hay que solucionar el problema. ¿Ya? Y mira, y quizás esto no es una ironización, pero sí de alguna manera una explicación de lo que está pasando. A mí la verdad que el tema de los balazos a mí me importa menos, digamos, porque si hay un loco mapuche que de repente se metió entre medio del árbol y agarró balazo y pegó un par de disparos, bueno, es un loco. Si un gallo de los narcotraficantes o de la derecha que quiere ensuciar esto, bueno, es eso. Si a mí me preocupa más que ahí viene alguien y dice, este es mi país y usted me tiene que pedir permiso para entrar. Eso es lo que me preocupa más. Que no vaya a hacer cosas que a los bolivianos se les ocurra lo mismo hacer en Antofagasta. Y que digan, oye, momento, para. Esto era boliviano. Así que nosotros vamos a reivindicar nuestra tierra, así que nosotros vamos a empezar a pedir que Chile nos devuelva la tierra a nosotros. Y falacia por comparación. Entonces, alerta de falacia por comparación. Entonces yo soy
soy de la idea de que Bolivia tiene que tener mar. Soy uno de los pocos, y lo he dicho siempre, Yo también no ahora. somos dos. Lo he dicho siempre. El mar Mediterráneo está disponible. Tiene que tener salida al mar, ¿ya? Porque se le usurpó la tierra a los bolivianos, y ojo, se les usurpó, por lo menos los españoles no tenían idea, porque fue hace 500 años atrás, estaban descubriendo América, llegaron unos tipos, eran los guías, no estaba esta reflexión que había por lo menos en 1879. Eran otras culturas, era otra forma. Son más culpables los chilenos, el presidente, que no me acuerdo quién era en ese tiempo, cuando a la gente, a los familiares del Edward, que son dueños del Mercurio, le estaban subiendo los arriendos, ¿no es cierto?, que tenían por el tema del salitre. Ellos no llegaron a un acuerdo con Bolivia y Chile invadió Bolivia. Y así partió la guerra. Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, grupos económicos fueron a tocar las puertas de la moneda en Chile para decir, oye, sálvame vos. Los bolivianos me subieron el arriendo y no están cumpliendo el acuerdo que nosotros teníamos. Y ahí se armó la guerra y terminaron perdiendo la guerra y nos hicimos dueños de esa tierra. Y yo tengo la misma visión, pero no comparemos las dos situaciones. Por eso digo, falacia, alerta, alarma, como el reloj en la mañana. Alerta, falacia por comparación. Tú estás comparando un fenómeno, un hecho histórico político, que lo acabas de describir con detalle y brillantemente, con un enfrentamiento entre dos culturas. Pero fue también un hecho una de las cuales constituye un Estado a la manera atrás. occidental y la otra constituye un territorio a la manera, si tú quieres, oriental, entre comillas, por favor. ¿eh? Sí, pero por eso digo, yo creo que para mí no es tan grave el balazo, porque no fue mandado por el tipo que se cree dueño de ese terreno, y en eso y que él yo dice estoy que de acuerdo, porque es una fue nueva un radical nación. o un infiltrado. Para Eso resolver, está claro. fue un radical Ahora, o un infiltrado. Si con el tiempo claro. todo Chile llega a un acuerdo a través parlamentario de que en realidad para ir a que Augusto va en su auto, en su Mazda, a Chiloé, y su señora le dice, oye, vámonos para Tumbes-Curcuy, ¿no es cierto? Y el gallo, no, pues un momentito, tenéis que pasar a la aduana y pedir permiso para poder entrar allá, porque es otro territorio. Bueno, ok, ya está establecido en la ley, independiente que a una persona le guste o no, porque vas a entrar a un nuevo mundo, una nueva forma, un nuevo estado, es otra cosa. Y me imagino que lo mismo se va a hacer al revés. Disculpe, usted viene allá de Tumbes-Curcuy, sí, pero va a entrar al estado chileno, así que tiene que mostrarme todos los conductos regulares para poder entrar al Estado chileno. Viendo varias cosas, Mauricio. Ya, entonces, desde lo más profundo del occidente ha hablado Mauricio Velázquez Bricé. No, lo que pasa es que sí, no, es que espérame, es que no, yo no estoy confundiendo nada. ¿Por qué? Porque fue un hecho concreto. Iba la ministra del Interior a intentar reunirse para solucionar problemas que sin antes haberse formado al respecto, sin antes haberse informado y formado al respecto, o sea, siendo ineficiente, no importa el color que tenga. No, pero yo no creo que tenía que ser informado de nada. Ah, no. Si es Chile, si es Chile. Ya es como algo así como somos españoles, improvisemos. Si estaban entrando al territorio chileno, si no tenían por qué informarse de nada. ¿Estaban en el territorio chileno o estaban entrando? No, o sea, no estaban entrando en nada. Me equivoqué, fue un error de mis palabras. Se estaban desplazando a otro lugar de Chile, digamos. Bueno, pero si ir a Cataluña, por ejemplo, Cataluña está dentro de un estado que se llama España. Sí. ¿Ya? Y tiene autonomía en muchos aspectos. Sí. ¿Ya? Pero tú puedes entrar, igual que el país, ir a Barcelona y comer un sí, pero en este caso no se puede, pues en este caso la ministra no pudo pasar. El primer ministro de España va a Cataluña, no le pegan un tiro al aire. Sí, y no le dice que estamos viendo la cultura. Yo creo que puede que la ministra haya cometido un error de forma, insisto. Yo no soy experto en eso, pero doy ese espacio. Pero yo creo que el señor Mapuche a cargo de ese terreno cometió también un error. No debió haber disparado. Hay miles de formas de hacer ver, ¿sabes qué? Necesitamos protocolizar la relación. Pero no haber pegado el disparo. Bueno, iremos avanzando en ese tema, nos quedan pocos minutos. Porque claro, el disparo es la peor. Primero, el disparo no fue dirigido contra la ministra, no fue dirigido contra los autos. Es decir, hay que decirlo, digamos. El disparo fue una demostración de fuerza. O una reacción sanguínea, sencillamente. El disparo fue al aire, y de hecho fue como varios kilómetros más allá, pero fue una forma de decir, aquí mando yo. Pues sí, yo creo que eso fue una reacción sanguínea radical, o el reemplazo de un garabato.
¿por qué criticamos a la ministra que cometió un error y resulta que alabamos al señor Mapuche cuando yo creo que él cometió un error más grande? Es una Porque tenía mil Oye, maneras. alerta de falacia de nuevo, nosotros no hemos hecho eso. Alerta de falacia de nuevo, por favor. No hemos hecho eso en absoluto. Aquí está el registro del programa que queda, en el que queda demostrado que no hemos hecho eso, por favor. Ha estado muy falaz este programa, terriblemente falaz. Yo, en todo caso, antes que se nos Por pille el omisión, tiempo, quisiera decir, nos por quedan 2 omisión, minutos, te devuelvo al omisión. tiro la palabra, pero no quiero dejar pasar el tiempo sin decir algo muy breve. Y dejarlo lanzado, porque en una de esas, en un futuro programa, nos documentamos y comentamos acerca de eso. ¿Por qué en Paraguay nos encontramos con una nación bilingüe donde todo el mundo, blanco, negrito, amarillito, habla castellano y guaraní? Solo la dejo lanzada y volvemos con Raúl. Aquí tendríamos que tener como 5 idiomas en todo caso, porque los pueblos originarios son 10. Mejor, Pero bueno, somos políglotas, espectacular. Deberíamos ser, claro, lo que yo digo yo, no es que hayan dicho alabado el balazo, pero todo el énfasis ha estado en el error que cometió la ministra por no entender la dinámica. Yo diría que la clase política en general, Augusto, esto se dijo más de alguna vez, por lo menos yo me hago cargo de ese discurso. La clase política en general, en la historia entera de Chile como república independiente, bla, 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 jamás se ha acercado a la antropología. Jamás ha querido entender las culturas de otros pueblos que habitan este territorio. Eso es lo que yo digo, reclamo, y lo reclamo, pero como ciudadano que paga sus impuestos. O sea, no puede ser eso. Eso se llama mediocridad. Mediocridad. Pero perfecto, ¿qué tiene que ver pero nadie... Perfecto, pero mi punto es otro. Yo te doy todo eso. No tengo ningún problema con eso, es más, estoy de acuerdo. Mi punto es otro. El señor que disparó cometió un error más grande que el de la ministra. Porque si lo que tú quieres es avanzar a solucionar un problema, no puedes partir de esa manera o tratar de esa manera partir la conversación. Como diciendo, aquí se hacen las cosas a mi manera o yo agarro las armas y disparo. Porque eso va a llevar a una cosa que se llama el espiral de la violencia, que ya la sabemos que no funciona y que no va a solucionar nada. Entonces, yo creo que ese señor debería también reconocer que si él dio la orden y si esa fue la forma de decirle a la ministra que se estaba equivocando en el protocolo, yo creo que él también cometió un error. ¿Dio la palabra? Ya, ¿Dio la palabra? Tiempo suplementario. Mira, yo creo que hay que contextualizar el asunto. Evidentemente, yo no voy a respaldar el tipo que disparó al aire y todo lo demás. Hay que entender el contexto en que se dio, porque hoy día está claro que el tipo ni siquiera estaba cerca de los autos que estaban pasando, ¿no? Entonces hay muchos elementos, pero siempre la principal responsabilidad va a ser de quien detenta el poder, siempre. Por lo tanto, la responsabilidad del hermano mapuche que disparó por las causas que haya sido, que es un error y que puede ser un horror, nunca va a ser más que la responsabilidad de un ministro de Estado. Primera cuestión. Segunda cuestión, quiero aclarar dos cosas. ¿No supone que quieren hablar de iguales a iguales? Sí, pero entonces el que manda cometió un error tan grave como la ministra. Pero es que no fue el que manda el que disparó. Entonces, pero si él no va a disparar, Pinochet no mató a nadie. Sí, claro, pero no sabemos el contexto en que eso sucedió. No sabemos si recibieron una orden o no. No sabemos cuál fue el nivel. Acuérdate que una de las características de organización del pueblo mapuche es justamente son desconcentrados, es decir, hay muchas comunidades, ¿ya? Y por lo tanto esas comunidades tienen sus loncos y tienen sus propias dinámicas. Por eso cuesta tanto conversar con ellos, porque no hay Entonces, con mayor razón tienes que aceptar un error de protocolo, porque cómo sé yo con quién tengo que hablar si de al lado que se siente más choro, más capo, más grande, se enoja. No, es que eso no significa que ellos no tengan una reunión de loncos y que no haya jefes, porque sí los hay. Pero yo quiero decirte lo siguiente, siguiendo, para mi última intervención, siguiendo la preocupación de Helmut respecto del tema del lenguaje. Y como él bien dice, en Paraguay hablan 2 idiomas, todos.
el guaraní y el castellano. En Paraguay hay aproximadamente 120.000 indígenas, que representan aproximadamente el 2% de la población de Paraguay. Y hay 19 pueblos indígenas. Es decir, en Chile, la apuesta aproximada, porque hay gente que se autoidentifica, después no se autoidentifica, el 10% de los chilenos serían indígenas. Y no hay 19, como tú dijiste, hay 10 pueblos indígenas. En realidad se discute 10 que dije serían yo, 12. 10. ¿Ya? Pero independiente del número, hay mucha más presencia de pueblos indígenas en Chile que en Paraguay, y en Paraguay sí es posible hablar 2 lenguas. La lengua más predominante es la lengua del pueblo más grande, que Sí. es el guaraní. Ujú. Pero yo aquí optaría por... Podría pasar lo mismo aquí en Chile. Pero yo estaría por el Rapa Nui. Yo en eso no estoy en desacuerdo. Yo prefiero que sea el Rapa Nui el segundo idioma y no el mapuche, digamos. O sea, si también es un pueblo originario, digamos. Entonces, claro, es cuestión de que empezamos... en y me definitiva, gusta más el Rapa Nui, es un digamos. tema, pero la gran... Mira, los pueblos indígenas han sido víctimas. Han sido sistemáticamente víctimas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Como pueblos, nosotros no hemos sido capaces ni siquiera de respetar nuestra propia legalidad respecto de lo que son los pueblos indígenas. Sí, no, pero es que el tipo que estaba allá, que no sé quién es, quién lo eligió y cómo llegó ahí, no sé, y a cuántos representa, no sé. Él dijo, nosotros somos de igual a igual y usted no entra al Estado si no me pide permiso. Eso para mí es prepotencia. ¿Usó la palabra Estado? No, ¿No estaremos siendo falaces una vez más? Bueno, pero no usa Estado, pero no. Usted no pasa del árbol del pino para allá porque del pino para acá es mío y yo mando. Me tiene que pedir permiso. Es territorio, tal vez, dijo. Bueno, o territorio. Sí, mira, entonces, lo que quiero, mira, embromándote a ti, Mauricio, quiero demostrar, lo que quiero demostrar con embromar a Mauricio, ya nos pasamos harto de la hora, pero supongo que para la gente va a estar entretenido, es que Mauricio, y no lo culpo por eso, Mauricio lo estoy tomando como modelo, estoy haciendo una mini clase, con todo respeto por el profesor Astudillo, pero uno también ha sido docente. Mauricio es la representación de la mentalidad occidental para enfocar un problema que no es occidental, en una cultura que no es occidental, en una cosmovisión que no es occidental. Pero que convive con lo occidental. Aymara o la Rapa Nui. Pero que convive con la occidentalidad. Estaba convencido que Mauricio era oriental. O sea, pero esto es como el patriarcado. Mira, voy a poner un tema súper conocido, el patriarcado. El patriarcado lo demuestra. A ver, veamos el tema que nosotros mismos con dificultad, porque somos viejos ya, asumimos respecto del feminismo y todo aquello. Cuando una mujer te habla desde cientos y miles de años, siglos, de ser víctima del patriarcado, te va a costar entrar a entenderla, para decirlo en lenguaje bien chileno, entrar a entenderla. Lo mismo nos pasa a nosotros los occidentales para entrar a entender a los territorios y las etnias y las culturas originarias. No digo con esto, por eso digo que no lo estoy culpando, sino que le cuesta. Pero vuelvo a decir, el concepto postmoderno, la deconstrucción, derribo mi muralla y la pongo de nuevo, la reconstruyo, ¿ya? Eso, por supuesto, no es al tiro, no es como Nescafé agregue agua, no, en absoluto, ni sopa de sobre, no. Pero ya es tiempo de que empecemos a poner el pie en... No, ni siquiera mover el cambio, la palanca de cambio. Yo no soy tuerca, no manejo ni nada, mi mujer. Pero creo que hay que mover la palanca de cambio a un punto X para poder echar a andar el auto. Y hasta ahora ningún político ni política en Chile, hasta esta fecha y esta hora, ha sido capaz de incluir en las mallas curriculares elementos que nos ayudan a entender, por lo menos nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, bisnietos, lo que tú quieras, y que por lo tanto en algún momento, después de 530 años a la fecha, a lo mejor cuando sean 550 años, siendo optimista, o a lo mejor 575 años, alguien, una nueva generación, entienda qué, cómo, por qué. Y ahí sí que nos vamos a entender para allá y para acá como quien juega tenis o ping-pong, porque ahí va yo estoy dispuesto, Helmut, yo estoy dispuesto a deconstruirme y a volver a construirme. No tengo ningún problema con eso. Pero creo que en mi nueva construcción, el disparo voy a seguir pensando que es exactamente una aberración. Una cosa no quita la otra. Fernando, ¿y tú preferís... Fernando, ¿tu segundo idioma el mapuche o el Rapa Nui?
En segundo Juégatela. lugar, de todas maneras, yo me identifico, me siento mestizo y en realidad mis orígenes ¿Ya? estarían más cerca de, no así mis nietas, ¿no? Que son claramente Rapa Nui. Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, la Constitución, no hay que esperar tanto, la Constitución de 1991 de Colombia provocó transformaciones sustanciales en términos de la relación del Estado con los pueblos originarios de Colombia. Y una de las cosas que reconoció es el territorio de los pueblos indígenas, reconoció la gobernanza de los pueblos indígenas, reconoció el derecho indígena, que se traducía en que los indígenas hasta hoy tienen su propia policía, con un requisito: no portan armas. Pero estamos hablando del año 91, es decir, estamos hablando de hace 30 años atrás. Entonces, ¿por qué no es posible que en Chile se reconozca la gobernanza y los territorios de los pueblos indígenas? Pero si no es Y tema en en la discusión eso, gobernanza, Fernando, eso no está en discusión. Si el tema no está en discusión, ese tema no está en discusión, lo que puede ser y lo que puede venir. Si el tema fue lo que ocurrió el otro día, nadie debería ser atrevido a decirle a la ministra de Interior el que tema no está en pase. discusión cuando Eso es tema. cuando tú planteas de que el Chile como unidad, cuando Chile no es una unidad. En Chile hay diversidad, hay pluralidad. Sí, no, Por pero a tanto, ver, no pero te- ¿qué no es tenemos, eso? por lo No, tanto, no, pero que no confundas, Fernando, por favor. No es lo mismo unidad que igualdad. Yo no estoy pidiendo que todo Chea sea igual, pero que tiene que haber unidad en las distintas culturas y en las distintas visiones, pero unidos. Eso, que no es lo mismo que todos Bueno, iguales. Y el primer paso lo tendrá que dar el más poderoso, como suele suceder en toda la historia de la humanidad, en toda. Y nos pidió el tiempo, muchachos. Está re bueno, re entretenido, re interesante, la gente lo está pasando muy bien, pero no podemos latearlo. Mi queridísimo Mauricio, pero yo creo que el desafío del Estado de Chile es muy sencillo. Es cumplir con un pacto o con un convenio internacional de derechos humanos que se llama el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahí está la respuesta. Y es ley en Chile eso. La respuesta está ahí. No hay nada más que hacer que cumplir la ley. Siento que la ministra intentó dar el primer paso y fue detenida por un disparo. Bueno, son conclusiones diferentes. Yo apuesto al futuro, apuesto a que nos acerquemos a ellos para que ellos se acerquen a nosotros. Pero bueno, llegó el momento, ya nos pasamos 10 minutos, muchachos. Respetándolo efectivamente. Sí, una forma de respetar tiene que ver con... Cosa que es poco chilena, porque en Chile echa la ley, echa la trampa y echo el leso. ¿Ah? Me hago el leso respecto a la ley. En ese sentido es poco esperanzador. Ya, pues, oye, ha estado re bueno, sí, por supuesto, un tema súper interesante, pero ojo, hay que despedir antes a nuestro media partner Trolley.cl, emprendimiento multiplataforma nacido en Valparaíso, con un montón de contenidos requete contra interesantes, ciertamente, y en todos los formatos, con todas las herramientas tecnológicas de hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Y también decirle muchas gracias a Radio Voces de Araucaria, por una parte, y Radio Nuevos Vientos, ambas.cl, que retransmiten el programa. Oye, hoy día estuvo, pero me van a perdonar la expresión poco académica, pero como estamos entre amigos, estuvo a todo cachete el programa. ¿Ah? Oye, y ya que la U arrendó un estadio, ojalá le vaya bien, porque le salga bien el arriendo que hizo. Vamos a ganar. Lo otro que sería bueno saber quién le vende armas a los mapuches. También, no, o quién se las roba al ejército, que en una de esas la conexión va por ahí. No, yo creo que no se lo roban. Esa respuesta ya está. Ya hace, yo diría, 1 año y medio que se determinó judicialmente que quien vendía las armas a los narcotraficantes eran el ejército, no el ejército como institución, pero miembros del ejército y miembros de Carabineros de Chile. Eso está determinado y no creo que haya variado mucho. Lo más probable que sea así. El próximo guionista en una de esas agarra más de alguno de los temas que de las afluentes del río que hoy día corrió en Barlovento. Incluso a propósito de correr, poco menos que corrió sangre. Ya, muchachos, un gusto. Que se recupere pronto la ministra para que dé el segundo paso, a pesar de que le vayan a disparar. Yo insisto que no es la ministra, es la clase política entera, pero bueno, ya nos estamos viendo. Ya, que estén muy bien, chao. Chao, que estén bien. Esto fue Barlovento,
La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loos y sus amigos. Lo que el viento no se llevó. Barlovento.